prácticamente basado a la comunión. La comunión, hermanos, esta palabra comunión prácticamente es una palabra también mal interpretada, confundida por el sectarismo o el ascetismo, que eso implica en un término general, sectas, mal interpretadas y también mal enseñadas. Pero en este caso, la palabra comunión, según la palabra del Señor, pues es la que nos aclara verdaderamente qué es la comunión. ¿Qué es la comunión? Según la Biblia, la palabra comunión viene del verbo propósito, deseo, intención y buena voluntad. Esta palabra comunión es una palabra, hermanos, que no cambia, no se altera, no muere de su lugar donde Dios la puso. No es movible, no es cambiable, no es tergiversante o confusión. No, si es una palabra, la palabra inmutable, o sea que no tiene variación de cambio o de tiempos, no se altera, no muere. La palabra comunión. Para esto, hermanos, vamos a darle un comentario con textos de la palabra del Señor acerca de la palabra comunión, lo que Jesús mismo manifestó. Y vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 al 23. Pues dijo Jesús en estos textos: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, hermanos, aquí tenemos lo que testificó Jesús. Y así eleva, hermanos, esta bendición grande. También, como dice Manuel, no ruego solamente por estos, o sea, es decir, refiriéndose sobre aquellos que él había designado para que sean sus testigos luego de partir él de esta tierra, o sea, los apóstoles. Y luego, pues, ellos serían los que revelarían esta hermosa bendición en la cual Jesús manifestó. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Con qué fin? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, hermanos, es decir, aquí comparte ya los textos para referirse a la comunión de la manera en cómo él la enseñó a sus discípulos y de la manera como ellos también la obedecieron predicando esta palabra. Es decir, cuando dice para que todos sean uno, eso implica, hermanos, que la verdadera comunión de Dios no implica indiferencias, no implica cambios, no implica alteraciones, no mueve de donde Jesús lo manifestó. Por eso cabe decir, la palabra comunión es una palabra que debe ser llena de propósito, deseo ardiente o ferviente, una buena intención
ante la voluntad de quienes creerían su palabra. Bueno, Jesús aquí define, para iniciar con la palabra comunión, pues Jesús ya lo ha manifestado. Ahora comentamos sobre este texto. El Señor Jesucristo explicó la naturaleza de la unidad a la que se refiere en esta oración que evalúa a su Padre. Es decir, Él tomó en cuenta que su Padre, por medio de Él y la presencia como Hijo, Él iba a compartir o a enseñar la verdadera comunión, de cómo va a realizarse la verdadera comunión. Cuando dijo en el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Es decir, el Padre y el Hijo eran uno en propósito. Por eso, en propósito y amor, como lo eran también bajo su palabra o doctrina, cosa que muchas veces es ignorada. Cristo sostuvo que Él hablaba lo que el Padre le había dicho, es decir, por eso Jesús fue el que reveló a sus apóstoles esta misma unidad basada prácticamente en lo que dijo 20 y 21 del Evangelio de Juan. ¿Podemos decir nosotros que estamos complaciendo a Cristo en este deseo de unidad? Nos hace una pregunta en el comentario. Ahora vamos a partir con 3 puntos básicos acerca de la comunión. Primer punto, la comunión con Dios y con Cristo. Vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios 1:9. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, pues ahora ya el apóstol Pablo ya también participó de esta misma promesa de Dios basada en la comunión en Corinto. O sea, la misma palabra que recibieron de Jesús, esta misma palabra sembraron en los corazones de muchos en Corinto. Pues si ahora se constituía una iglesia o una congregación en Corinto, o sea, de muchos creyentes que obedecieron a la palabra enseñada de los apóstoles, la cual la recibieron por Jesús. Pero, ¿cuál es el propósito cuando Pablo les refiere aquí? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Uno de las razones en la cual Pablo aquí advierte a los corintios era porque quería unir, que los corintios debieran entender la verdadera comunión con Jesús y con el Padre. Quizá Pablo ya tuvo que experimentar muchas deficiencias en los corintios, y con toda seguridad tiempos después vemos como la misma de estos mismos hermanos se constituyeron en enemigos de Pablo. Inclusive muchos regresaron a la esclavitud del pecado, falsos hermanos. Entonces, como dijo 1 Corintios 1:9, y fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo
nuestro Señor. Relacionemos unos textos más. Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice el texto, aquí también el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo precisamente está tratando de unir en los filipenses esta obra que había comenzado en ellos por la persuasión divina, como dice, estando persuadido de esto. Es decir, él estuvo convencido, creyó definitivamente en su corazón que lo que Jesús había sembrado en Pablo era el mismo propósito de unir almas aquí ante los filipenses. O sea, él estaba seguro de lo que estaba enseñando. Una de las cosas, hermanos, es que ¿qué podemos tener para nosotros en el día de hoy? Si Pablo enseñaba, estaba persuadido de las cosas que había recibido de Jesús y que había estado también participando en los filipenses, era, hermanos, que así se debía caracterizar una verdadera comunión entre la hermandad y Dios por medio de Jesús. ¿Por qué razón? Ahora vamos a tocar el punto de los corintios. ¿Cuál era la deficiencia de los corintios? Si Pablo sembró primeramente el mismo poder de Dios, que es por medio del Evangelio, ¿cómo es que en poco tiempo estaban divididos? Entonces ahí podemos sacar la conclusión que el por qué Pablo estaba exhortando a los corintios y también aquí a los filipenses. Pero sobre todo, miren cómo los corintios estaban confundiendo la comunión de ellos y Dios, pensando que defendiendo unos de un maestro, otros de otro maestro y otros de otro maestro, y pensaban aún así que estaban unidos en plena comunión ante Dios. La cosa no era así, como como Jesús enseñó a los apóstoles. Es decir, al caracterizarse de esta manera, ¿cómo estaban los corintios? ¿Qué estaban ejecutando? La división. Y la división es, hermanos, algo que no cabe dentro de la comunión de sus hijos y Dios. Parecía tan sencillo, hermanos, de la división de los hermanos corintios. Y el problema de ellos era que el uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y otro decía, yo soy de Cristo. Cada uno se justificaba tener comunión con Dios dividiendo en partidos. Y lamentablemente esa era un punto condenable porque estaban dividiendo la iglesia. Y entonces es por esa razón, hermanos, donde Pablo les dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es decir, entonces los corintios, hermanos, estaban rompiendo la comunión de ellos y Dios por el hecho mismo de estar defendiendo ahí cada uno su partido. Ahora nos decía, por ejemplo, Filipenses.
1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hermanos, ¿qué tal, hermanos, si nosotros estamos en un punto de negligencia, en descuido a lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos? O quizá también en disensiones, o defendiendo quizá sectas religiosas, pero sí defendemos que somos de Cristo. Estaríamos causando una grave división ante la hermandad. Entonces no hemos estado persuadidos de lo que recibimos desde el principio. ¿Qué más nos dice con respecto a la comunión con Dios y con Cristo? La palabra que nos implicó aquí en el verso 6 de Filipenses, persuadido, significa convencer, razonar perfectamente basado en una verdadera comunión por medio de la palabra. Segunda Timoteo 2:3, hablando del primer punto, acerca de la comunión con Dios y con Cristo. 2:3. Dice en este texto, hermanos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, hermanos, retomamos nuevamente el ejemplo de los corintios, en la forma como ellos estaban causando un grave daño la comunión entre los hermanos, de la manera como ya lo explicó Pablo. Cada quien defendía su personaje preferido. Esto era el problema de la división. La división, hermanos, corta la comunión del cristiano y Dios. Pero aquí en 2 Timoteo, verso 13, 2:13 nos dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, por eso hacía un comentario con respecto a la palabra persuadido. También el verdadero propósito de la comunión, deseo, una buena intención deseada por cada uno de sus hijos, de buena voluntad. Porque reconocemos, hermanos, que esta palabra no es falible, es fiel, eterna, por los siglos de los siglos. Ahora aquí nos hace una recomendación el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, para hacernos notar de que si le fuéramos infieles, pues Dios siempre está ahí, firme. O sea, cuyo propósito sería de qué? Que lleguemos a unirnos, a tener comunión entre la hermandad y Dios. Fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. De eso decíamos en breve comentario, la palabra inmutable, fiel, por los siglos de los siglos. No es una palabra que cambiante, o que se altera, o que es movedizo, sino es inmutable, eterna,
palabra que no falla. Por eso dice aquí, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, Dios no mueve de su palabra, de su propósito ante sus hijos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la comunión mal interpretada o tergiversada por el ascetismo? Lo tergiversan a Dios, lo cuestionan a Dios, pensando que con lo que dicen o hacen o permanecen, esa es la comunión con Él, con Cristo. Pero podríamos ver cuál es la forma, cuál es el modelo de la comunión bajo los designios de Dios. Dice el comentario basado en estos textos leídos sobre el primer punto, la comunión con Dios y con Cristo. Esta comunión con Dios existe hoy por la gracia de Dios manifestada por Cristo a través del Evangelio, la cual hemos leído ya en 1 Corintios 1:9 y también lo vamos a leer en la primera carta de Juan 1:3. Aquí una vez más dice textualmente, basándose a la comunión, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo, dice seguido el verso 4, estas cosas os escribo, o estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando tenemos prácticamente una relación estrecha con Dios, pues hermanos, y con nuestros hermanos, también entonces habrá o se vivificará una verdadera comunión. Por eso es que dice claramente, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, con los apóstoles, quienes eran los mensajeros de anunciar el hermoso plan de salvación por medio del Evangelio, dando así la característica de una verdadera comunión, porque esta era, como dicen, una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, de ninguna manera, hermanos, podemos engañarnos a nosotros mismos, pues si nos engañamos a nosotros mismos, no estando persuadidos, hermanos, estamos engañando a Dios, estamos diciendo que Dios ha sido mentiroso. Ahora, el Evangelio es el proclamado para que el hombre pueda tener comunión con Dios y con Cristo. Esta comunión durará mientras el hombre siga obedientemente en la enseñanza del Padre y de su Hijo Jesucristo. Leamos en la primera carta misma que estamos de Juan, versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, hermanos, aquí tenemos pues el modelo
hermanos, el modelo o forma o reglas de cómo estar en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero hay un riesgo, hermanos, un grave peligro, hermanos, que cuando los cristianos o como hijos de Dios, decimos que tenemos con Dios, comunión con Dios, y entre paréntesis andamos en tinieblas o de pronto andamos en pecado, ¿qué diríamos? Diríamos que tenemos comunión con Dios. Pero estamos en comunión aquí con los hermanos. Nos vemos todos los sábados, nos vemos todos los domingos, pero dentro de nuestro corazón está reinando las tinieblas. ¿Será que tenemos comunión con Dios? Por eso prácticamente aquí el verso 7 ya complementa o concluye ya haciendo énfasis o en lo que no hay comunión con Dios. ¿Por medio de qué? Por eso dice ahí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, entre la hermandad. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A la verdad, no está en nosotros la verdadera comunión. O sea, esto, hermanos, nos deja en libre albedrío de cómo estar en comunión con Dios y también con nuestros o entre nosotros como hijos o como hermanos en Cristo Jesús. O sea, no hay duda. Decíamos, por ejemplo, en breves comentarios, que no cambia, o sea, el hombre no está cambiando la comunión de Dios con las tinieblas, o confundiendo la palabra comunión con Dios cuando está en tinieblas. O sea, no hay confusión. No debemos pensar que eso es la comunión. Porque la comunión es estable, es constante, tiene un propósito, una intención eminente, cumplir su voluntad. O sea, prácticamente no habrá comunión, pues si decimos que estamos en pecado, pues nos engañaríamos a nosotros mismos. Es decir, dejándonos en libre albedrío de cada uno en o como miembros genuinos. Porque esto es una de las cosas que sufren las congregaciones, hermanos, no hay sin duda alguna. Muchos están fuera de la comunión, en pecado, viviendo en las tinieblas, pero están ahí y no hay comunión. ¿Por qué razón, hermanos? Es necesario, hermanos, ver algo. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los que decimos estar en comunión y no lo estamos, es porque, hermanos, estamos saliéndonos del modelo o de las reglas divinas. Vamos a ver este ejemplo. Zacarías. Ejemplo. Zacarías, capítulo 6, verso 16. Zacarías capítulo 6, verso 6.
Zacarías capítulo 6, 16 era, ¿no? Ya. Bueno, este texto, a ver, está mal anotado, 6:16. Para referirse como ejemplo, lo que dice, o sea, vamos a leerle entonces, vamos a pasar por alto este texto. En segunda de Pedro, que se refiere al modelo mismo, 4:11. Aquí está mal puesto la cita de Zacarías capítulo 6, 16, solo está hasta el 15. Pero refiriéndose al modelo, el apóstol Pedro también lo testifica. Primera de Pedro 4:11, y ese lo vamos a leer. Segunda carta de Pedro 4:11. O sea, para hacer el breve, primera de Pedro 4:11. Ahí nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, podemos notar aquí varias cosas donde el apóstol Pedro testifica en este texto. Es decir, de la potestad o el valor en cada uno de los que hemos recibido esta palabra por la obediencia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hablar de acuerdo a lo que Dios ha enseñado y no con lo que Dios no ha enseñado. Por decir, recordemos el ejemplo de los corintios. Es eso lo que los apóstoles, en este caso Pablo a los corintios les enseñó, que la verdadera comunión era así de una manera dividida. No. Entonces, ¿qué resultaba? Estaban ellos violando el modelo de Dios. Por eso aquí nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre también conforme al poder que Dios da. Porque de esta manera, hermanos, podemos entender entonces que la verdadera comunión debe ser conforme al plan divino, no conforme a nuestra mentalidad o nuestro criterio, si no nos basamos al modelo. Entonces estaríamos rompiendo la comunión con Dios. Podemos estar en comunión nosotros aquí, como decía en breve comentario. Podemos estar unidos siempre, pero si estamos rompiendo, hermanos, la comunión con Dios, entonces todo estaría envanecido. La comunión entre hermanos nunca podrá ser efectiva a menos que estemos en comunión con Dios por medio de Jesucristo. No podía haber comunión como los corintios, porque estaba haciéndose vana, no era efectiva, estaba haciéndose vana, por la defensa de cada quien defendiendo su partido. Entonces, como decía aquí el comentario, la comunión entre los hermanos nunca podrá ser efectiva a menos que estemos en comunión con Dios por medio de Jesucristo. Los hermanos, si hay divisiones, hermanos, ¿cómo podemos tener comunión entre nosotros? Siempre será evidente. Y esto es causas también para muchos. Nuestra comunión es primeramente, hermanos, dice aquí el comentario, al decir si estamos en comunión con Dios. ¿Cuál es la idea?
aquí el comentarista o el que hace comentario con respecto a estos textos dice, si el cristiano no tiene su mente en Dios, si el cristiano no tiene comunión con Dios, ¿cómo puede tener comunión con los que están al frente o con los que están afuera? Pero lo contrario es que todos podemos tener en comunión aquí, podemos tener comunión con los de afuera, pero con Dios está a lo mejor lejos. Entonces la primera regla es que debemos estar en comunión con Dios, para que luego las cosas, por eso hay un proverbio que vale la redundancia, del corazón, hablando del corazón, de todo lo que está en el corazón, pues saldrá a la luz, sea lo uno o sea lo otro, o sea, es palpable o entendible. Si la comunión está entre hermanos, nunca podrá ser efectiva, a menos que estemos en comunión por Jesucristo. Ahora, podemos ver el 2 de Tesalonicenses 2:14. Eso para el término del primer punto. 2 Tesalonicenses 2:14. Dice aquí también de la misma manera en su segunda carta a los tesalonicenses, por el apóstol Pablo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y con el verso 15 pues reafirma los corazones de los hermanos en Tesalónica. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por carta, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, haciendo ver, hermanos, que la verdadera comunión no únicamente se basaba cuando estaba el apóstol Pablo ahí ante los hermanos. Aun cuando estaba ausente, les dice, debe haber o permanecer, existir esa misma comunión. O sea, que no sea la indiferencia o la ausencia del apóstol Pablo para que rompan esta verdadera comunión en sí mismos y con Dios. Por eso les dice, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, todo estaba bajo las reglas divinas, en lo que el apóstol Pablo sembraba en cada una de las congregaciones. No era una palabra que cambiaba por temporadas, o en otras congregaciones alteraba el propósito de Dios. No movía, porque eso es lo que pasa en el día de hoy, hermanos, con la tergiversación, el cuestionamiento hacia Dios con las múltiples enseñanzas del Evangelio, tergiversadas. Y es donde el hombre muchas de las veces cae preso en una falsa comunión con Dios. Pasamos al segundo punto, deseando la comunión. Deseando la comunión. Vamos a leer entonces lo que nos dice aquí, basado en este punto, deseando la comunión. Leamos lo que nos dice en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Bueno, estos textos habíamos ya leído, habíamos ya estudiado con el hermano, donde muestra una de las razones que no hay comunión, como dice aquí, no os unáis en yugo desigual
con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, hermanos, se trata, hermanos, de la doctrina, de la sana doctrina. O sea, ¿cómo podemos tener comunión cuando estamos favoreciendo, hermanos, múltiples enseñanzas de los evangelios, o inclusive exponiéndonos un gran ejemplo entre las tinieblas y la luz? No hay comunión, no hay unidad, no hay el mismo compañerismo. ¿Cómo podemos, dice, pensar que el templo del Dios viviente esté las tinieblas? ¿Qué nos dice el comentario con respecto a este texto? Para que la comunión exista debe ser deseada antes que la unidad efectiva pueda existir en la iglesia. Debe ser deseada. Deseada. La comunión a cualquier costo. Algunos desean la comunión, pero la comunión y la que ellos se refieren, o sea, en este caso, hablando del ascetismo, la unidad en la diversidad. O sea, este es uno de los problemas en el sectario. Muchas iglesias tienen, según ellas creen que todas están en plena comunión, todas tienen, aman a Dios, todas sirven a Dios, y su práctica o forma de llevar dice que están en comunión con Dios. O sea, diferentes formas, porque creen la unidad divina, la tergiversan como la unidad en la diversidad. O sea, diversas congregaciones o diversos evangelios. ¿Por qué? Porque se salen del modelo, se salen. No entienden lo que dice Deuteronomio 4:2. Veamos lo que dice aquí en el ejemplo de Deuteronomio 4:2. Estos que creen en la diversidad, en la unidad en la diversidad, ¿cuál es el problema? No toman en cuenta algo importante. 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. Es decir, para ser claro de estos que la tergiversan a la unidad, como en la unidad en la diversidad, o sea, como un acuerdo entre muchas sectas, pero Dios dejó un modelo. Y dice claramente aquí el ejemplo de Deuteronomio 4:2, no añadiréis. ¿Dónde están, hermanos, los que añaden? ¿Dónde están los que quitan? Aumentan, quitan. Y manifiestan tener en comunión con Dios, pero prácticamente es una comunión rota. O sea, lejos de Dios, porque tienen una comunión tergiversada, confundida, y así llevan a muchos bajo sus propios pensamientos. Dice aquí un comentario, el apóstol Pablo habló de la disposición que debe caracterizar al cristiano. Es decir, que debe caracterizar al cristiano. ¿Cuál? La verdadera obediencia a la palabra, porque así se vivifica la verdadera comunión, sin añadir, sin quitar de lo que nos decía Deuteronomio. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en
sobre este texto. El apóstol Pablo habló de la disposición que debe caracterizarse al cristiano, o sea, debe ser evidente, debe ser luz, para que cuando caminamos seamos dignos de nuestra vocación. Caminamos en armonía con Dios y con nosotros mismos. Una de las razones aún más a la comunión deseada de cada cristiano, veamos lo que nos dice Hebreos, capítulo 3 de Hebreos 1. Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, la cual era Cristo Jesús. Hay que recordar, hermanos, que la carta a los hebreos era una carta específicamente escrita a los hermanos hebreos para advertir contra la apostasía. Y por eso es que aquí el traductor de Hebreos, o el autor del libro de los Hebreos, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Es decir, tomar en cuenta, hermanos, que no ha sido una cosa superficial en la cual hemos recibido por los que nos enseñaron la palabra. En este caso, el autor estaba convencido, con una fe firme, también dice certeza, convicción por lo que había recibido, participantes del llamamiento celestial, es decir, la palabra de Dios. Ahora, considerar a aquel que puso o enseñó esta palabra, haciéndose referencia en definitiva o en término definitivo que era Jesús, lo que el apóstol Pablo testificó anteriormente, siendo enseñado por Jesús. El apóstol Pablo fue el mismo que llevó el mensaje de salvación. ¿Con qué propósito? De dar a entender cuál era la verdadera comunión entre sus hijos y Dios. Una de las características más, basándose deseando la comunión, vamos a leer lo que dice Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Textos, hermanos, que prácticamente donde el apóstol Pablo tuvo que exhortar a los corintios
porque habían perdido esta esperanza, habían perdido este vínculo. El amor estaba siendo perdido. Se habían olvidado de quién los rescató. Para esto habíamos visto mucho dentro del libro de los Gálatas, habíamos visto mucho con respecto a la característica de los Gálatas. Y fue una carta también bastante dura donde el apóstol Pablo tuvo que utilizar las armaduras de Dios para corregir. Y en este caso, con la iglesia de Éfeso, pues bueno, aquí les hace esclarecer prácticamente con toda humildad, o sea, carácter, testimonio, ejemplo, actitud, como por ejemplo, humildad, mansedumbre, paciencia. O sea, características de cómo cada uno de nosotros debemos asumir por medio de la palabra para poder también así, poder ser luz al mundo, pues lo que dijo Jesús. Porque de lo contrario, hermanos, no podemos ser la luz del mundo. No se trata, dice, de hablar de la comunión. Se trata de trabajar por lograrla. Es decir, esfuerzo, sacrificio, deseo, como nos decía en breves comentarios acerca de la palabra comunión, deseo, buena voluntad. ¿Para qué? Para que la verdadera comunión, entonces, sí podemos decir lo que dijo la primera carta de Juan. La verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y por lo consiguiente, ante todos los que nos demanden diligencia. 3, literal 3, o punto 3. Si hay comunión con Dios, habrá comunión entre los hombres. Si hay comunión con Dios, habrá comunión entre los hombres. Para esto vamos a ver lo que nos dice en Primera de Pedro. A ver, Primera de Pedro ya leíamos lo que nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí tomamos, nuevamente nos manda el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Nos vuelve a la primera carta a los Corintios. 1:10. Para ver aquí, si hay comunión con Dios, habrá comunión entre los hombres. Es decir, vamos a ver cuál era el problema entonces. Y ahí tenemos prácticamente donde dice el verso 10 del capítulo 1 a los Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Razones por las cuales pues ya Pablo estaba corrigiendo esta división. Si cada quien estaba defendiendo o que dependía de cada uno de estos varones de Dios, hermanos, lamentablemente estaban divididos. Estaba la comunión siendo rota. No había comunión. ¿Por qué? Porque estaba esclareciéndose la división prácticamente en la iglesia de Corinto. Desconocía pues que la palabra del Señor se añadió en nuestros corazones en mente, en un mismo parecer. Y ahora la mente del Señor, de los hermanos, estaba siendo tergiversada. Por eso bien dijo el libro de Isaías: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. O sea, esto es lo que pasaba con los corintios. La solución
de Dios para que perdurara la comunión, la comunicó el apóstol Pedro. Claro, textos que ya lo leímos, lo que nos decía, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios. ¿Qué más nos dice aquí? Si hay comunión con Dios, habrá comunión también entre los hombres. En 2 de Timoteo, hermanos, es donde encontramos algo importante. Segunda carta de Timoteo, texto que sí lo tenemos ya grabados en nuestra mente, que se refiere al plan divino, como dice aquí el apóstol Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 15 al 17. Y que has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo entonces tuvo toda la certeza de hacer correctivas en cada una de las congregaciones, como Corinto, Gálatas. ¿Era por qué, hermanos? Porque él sabía, estaba persuadido que las escrituras eran tan claras, no eran cambiantes, no tenían cambio de tiempo, o también dice alterada, o diferentes movimientos, sino más bien aquí habla de una palabra estable, de una palabra exacta. ¿Con qué fin? Para que el hombre, dice, sea perfecto en toda buena obra. O sea, de igual manera pensamos todos y cada uno que es la única herramienta que puede perfeccionarnos y cuyo propósito puede llegarnos a una comunión con Dios y entre nuestros hermanos. Si no hay, hermanos, esta persuasión, esta convicción, entonces, hermanos, hay que recordar, hermanos, lo que decía aquí el comentario. Si no hay una verdadera comunión, hermanos, con Dios, definitivamente también habrá división entre hermanos y el mundo.